Un gusto es para mí estar una vez más con ustedes. Les comento que me habían sugerido y me habían invitado para 2 domingos, pero esta vez les tuve que decir uno solo, porque les comento que estoy colaborando como encomendado por los hermanos de Villarreal. Yo soy de la iglesia en Villarreal, para los que no me conocen. Gracias. He sido encomendado para colaborar en la iglesia en Sáenz Peña, en la calle Ameguino, que es una iglesia que, si bien está por cumplir 112 años, quedó con poquitos miembros. Así que la idea no es faltar demasiado allí en las reuniones habituales. Así que bueno, pero para mí es un gusto estar con ustedes en este día. Y cuando yo pensaba y oraba sobre qué tema abordar hoy, me vino a mi mente el calendario, y hoy es 29, ¿no es cierto? Y yo digo, estamos muy cerquita del día 31 de octubre. ¿Alguien sabe qué es y qué pasa y qué es el 31 de octubre? Iván es un especialista. Bueno, a ver, no me digan Halloween o cosas por el estilo, porque a eso no me voy a referir. Bien, el 31 de octubre es el día de la Reforma protestante. Y la idea de hoy es hablar un poquito acerca de los principios de la Reforma que están plenamente vigentes en el día de hoy. Voy a ver si sé usar esto, voy a probar. Bueno, ahí está. Bueno, mandé el PowerPoint equivocado. Igual vamos a ver si me sirve igual. Bueno, obviamente ahí está la figura de este monje agustino llamado Martín Lutero, que frente a ciertas circunstancias, situaciones que estaba viviendo la iglesia oficial, la jerarquía eclesiástica fundamentalmente, decide publicar las 95 tesis, las famosas 95 tesis, que él clava en la puerta de la abadía de Wittenberg un 31 de octubre de 1517. Ahí hay una imagen de lo que eran las indulgencias. Fundamentalmente esas 95 tesis se escriben en contra de una práctica que era la venta de indulgencias, que sería algo así como vender el perdón de los pecados. No sé lo que está ahí, bueno, la otra imagen. ¿Y por qué la Iglesia Católica o la jerarquía eclesiástica, el Papa de aquel entonces, saca a la venta de las indulgencias? Bueno, esa figura es la antigua Basílica de San Pedro, allí en Roma, que parece ser que se estaba viniendo abajo. Entonces está el proyecto de construir la nueva Basílica de San Pedro, que es esta, la actual. Ahí hay otra foto, está la foto de la Plaza de San Pedro, ahí está. Bueno, este PowerPoint yo lo armé para dar una clase en la escuela, y no era el que yo, decía el mismo título y yo mandé este. Bueno, ahí está Lutero clavando las 95 tesis, y bueno, yo les hablaba de la Inquisición. Bueno, después les hablé de los principios de la Reforma, que de esto vamos a hablar, cómo se dividió Europa entre los países que continuaron en la órbita del catolicismo, los países que están en un color ahí anaranjado son los países que adhirieron a la Reforma, y en ese color turquesa son los países que estaban bajo la órbita de la Iglesia Ortodoxa. Bueno, después eso no tiene mucho. Listo, saquemos esto porque no era el que había que. No importa, la idea era contarles un poquito cómo era la historia y de qué se trata esto de la Reforma, para los que no tienen el recuerdo bien nítido de qué fue esto de la Reforma, del protestantismo, de Lutero. A lo que nosotros vamos a dedicarnos y nos vamos a concentrar es a los principios de la Reforma, aquellas bases, aquellos fundamentos que los reformadores redescubren en las Sagradas Escrituras y que en ese entonces estaban olvidadas, se habían
estaban profundamente ignorados los principios bíblicos. Vamos a leer en principio en 2 Timoteo 3:16, un texto muy conocido, 2 Timoteo 3:16, porque el primero de los principios que yo quiero considerar y quiero que meditemos en él es el principio de la sola Escritura, el principio de la autoridad de las Escrituras. Gracias. Dijimos... Acá está. Dice así, 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en el capítulo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bien, el primero de los principios de la Reforma es el principio de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Muchos han malinterpretado la Reforma en este punto, porque a veces si uno lee los libros de la historia secular, presentan a la Reforma como un movimiento en pro de la libertad de pensamiento, de la independencia de criterio, en contra de la autoridad, y esto es algo que no es del todo cierto. La Reforma, lejos de reivindicar la independencia del pensamiento en nombre de los derechos del individuo, lo que hace es oponer autoridad a autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que opone la Reforma es la autoridad de la Biblia frente a la autoridad de las tradiciones humanas, la autoridad de las Escrituras frente a la autoridad de una jerarquía eclesiástica que se había olvidado de las Escrituras. Entonces, el pensamiento de los reformadores no tiende a destruir la autoridad, sino a sustituir la autoridad de la jerarquía eclesiástica por la autoridad de las Escrituras. El valor de las Escrituras, entonces, en la Reforma fue opuesto a 15 siglos de deformaciones, de olvidos de la doctrina bíblica. Es más, los reformadores sostenían que sustraer las Escrituras del pueblo fiel, de los creyentes, era lo mismo que quitarles a Cristo. Fíjense ustedes lo que dice aquí Calvino: oh vosotros que os llamáis obispos y pastores del pobre pueblo, velad porque los corderos de Cristo no sean privados de su propia pastura, y que no esté vedado o prohibido que un cristiano pueda libremente y en su propia lengua leer, escuchar y tratar este santo evangelio, visto que Dios así lo quiere y Jesucristo así lo ordena. Este es el principio de la Reforma. Claro, de esto se deduce la enorme responsabilidad que pesa sobre los hombros de aquellos que pretendemos enseñar las Escrituras, de aquellos que son ancianos de las iglesias, que son los responsables de la enseñanza en la iglesia, de aquellos que enseñan la palabra en distintos ámbitos. Y yo me digo a mí mismo, cuidemos de no privar a los creyentes del alimento que necesitan. Lo que le preocupa a los reformadores no es establecer la autoridad de la Biblia, porque esto no era discutido. La jerarquía de la Iglesia romana no discutía la autoridad de la Biblia. Lo que les interesa a los reformadores es destacar el carácter único y exclusivo de las Escrituras. Sabemos que para la doctrina romana hay 3 pilares de la fe, que son la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Lo que hacen los reformadores es poner la Biblia como suprema autoridad, como única autoridad para nuestra fe y para nuestra práctica. Bien, para los reformadores la Biblia es un conjunto de verdades permanentes, inmutables,
no que hay que ir amoldando con los cambios de modas y los cambios de los tiempos, sino permanentes, inmutables, pero además absolutas. La palabra absoluto quiere decir desligado de, es decir, la verdad bíblica no depende ni del tiempo ni del lugar. Son verdades, son principios, permanentes y absolutos, eternos. Por eso declaramos, si queremos ser fieles a los principios de la Reforma, que no defendemos nuestra libertad y nuestra independencia en presencia de la Biblia. Declaramos que nos sometemos al dominio de la Biblia, a la autoridad de la Biblia. La Biblia no es algo que pesa sobre nosotros y de algún modo nos oprime y coarta nuestras libertades. No, la Biblia nos dirige, nos orienta, nos alimenta. Y a través de la autoridad de la Biblia, el Señor Jesucristo manifiesta su autoridad en las vidas de los creyentes y en la Iglesia. Dice un precioso himno: aún este mundo y los cuerpos celestes han de llegar a su punto final. Mas cuando pasen las cosas terrestres, firme estará la palabra eterna. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Cuando hablamos de la Biblia podemos pensar que la Reforma le interesó fundamentalmente restaurar la teología cristiana. Y no es así. No es así. El principal objetivo de la Reforma no fue restaurar la teología cristiana, sino fue restablecer la correcta relación entre el hombre y Dios. Y aquí vienen los otros principios. Hay varias cuestiones relacionadas con esto de la actitud del hombre hacia Dios. Hay 4 principios que constituyen este elemento permanente, constante del protestantismo, sea de la denominación que sea. Podemos hablar de pentecostales, bautistas, metodistas, reformados, presbiterianos, valdenses, menonitas, asambleas de hermanos, luteranos, cuáqueros, y podemos seguir enumerando denominaciones, pero estamos hablando de los principios comunes a todas ellas. Y uno de los principios es el de la salvación solo por la fe. Yo he subtitulado este principio, lástima que me olvidé, efectivamente, no me lo olvidé, me equivoqué de imágenes. Le he puesto como subtítulo el principio de la vida profunda. Fijémonos cómo dice Romanos capítulo 3. El principio de la salvación por la fe, o principio de la vida profunda. Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por la fe en Jesucristo. Dios quiere introducirnos a una nueva vida por medio de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace entrar a esa nueva vida? ¿Qué es lo que nos hizo entrar a nosotros a esa nueva vida? Este es el verdadero corazón de la Reforma, ¿no? La pregunta sería, ¿por medio de qué se salvan las personas? Y los reformadores responden, sin dudarlo, por su fe, por medio de la fe. ¿Y por qué el hombre necesitaría ser salvado? También podría uno preguntar, ¿no? ¿Por qué hablan de salvación los reformadores, los cristianos? ¿Por qué la Biblia habla de salvación? ¿De qué? ¿Salvarse de qué? Bien, hay una realidad bíblica clarísima que los reformadores ponen en un primer plano, que es la realidad del pecado. El pecado involucra la necesidad de salvación. Y hay 2 nociones de pecado. Podemos entender el pecado como faltas cometidas. El pecado como acto contrario al mandamiento, faltas cometidas. Si yo considero al pecado como faltas cometidas, como un acto contrario al mandamiento, la pregunta que me surge es ¿cómo hago para escapar del castigo merecido? El pecado como faltas cometidas me lleva a pensar ¿cómo hago entonces para escapar al castigo? El planteo de la Reforma es otro. Basados en las Escrituras, los reformadores sostienen que el pecado, más que faltas cometidas, el pecado es un estado del alma.
una condición del ser humano, una tendencia al mal. Lo que la Biblia llama, o los teólogos llaman, la naturaleza caída. Lo que los teólogos reformadores llaman la depravación total del ser humano. El pecado, entonces, no lo entendemos como faltas que cometemos solamente, sino como un estado del alma, una disposición contraria a Dios. Entonces, si ya existe en nuestro corazón, en nuestra alma, una disposición hacia el mal, la pregunta no es cómo evito el castigo, sino cómo transformo mi corazón, cómo se produce una transformación interna en la persona. La realidad del pecado es que mi corazón, que es la fuente de la cual surgen las malas acciones y los malos pensamientos, mi corazón no es bueno. Por eso es que surgen los actos concretos de desobediencia a Dios. Es la fuente. Lo grave del pecado no es tanto que nos merece un justo castigo de Dios, sino que nos separa de Dios. Eso es el mal del pecado, que nos separa de Dios. El pecado cortó la relación entre Dios y el hombre. Para nosotros que somos creyentes, esa relación no se corta nunca, pero lo que sí se interrumpe es la comunión. El creyente que peca no deja de ser un hijo de Dios, no se invalida esa relación, pero sí se corta la comunión con Dios. Por eso es tan importante conservar esa comunión, confesando diariamente el pecado y viviendo en oración, leyendo la palabra, congregándonos, ¿no? Los medios ordinarios para mantener nuestra comunión con el Señor. Entonces, redondeamos diciendo, el tema del pecado y la salvación no sugiere la idea de un castigo merecido y luego evitado, sino de una persona arruinada, restaurada, que es restaurada. De un Dios perdido, pero que es vuelto a encontrar, a ser hallado. Entonces, ¿por qué por fe? ¿Por qué por medio de la fe y no por las obras? Porque si el pecado es un acto malo, varios otros actos buenos podrían compensarlo, ¿no es cierto? Si entendemos al pecado solo como un acto malo, entonces yo hago un cálculo, pongo de un lado de la columna los actos malos que cometí, y si del otro lado hay muchos otros actos buenos, se podría compensar. Y entonces Dios, en el día del juicio, como pensaban los egipcios, pesa en una balanza, y si tus actos buenos fueron mayores, te abre la puerta del cielo y te dice, bien, te lo ganaste, tus actos buenos han superado a tus actos malos. Bien, no es esto lo que dice la Biblia. El pecado como condición del corazón requiere de una transformación interna. Y el medio que Dios ideó para esa transformación interna es el arrepentimiento y la fe. Es el medio que Dios pensó para que esa transformación pueda darse en el interior del ser humano. Entonces el ser humano, en lugar de estar preocupado en hacer cantidades de buenas obras que compensen sus malas obras, lo que tiene que hacer el ser humano es mirar a Cristo en la cruz y depositar su fe en Él. Fe no como un mero asentimiento intelectual, sino fe como apropiarse de los méritos de Cristo. Entonces, la persona, seguramente la mayoría de nosotros, tal vez todos, en algún momento de nuestra vida reconocimos nuestros pecados, nos arrepentimos, miramos a Cristo en la cruz, no a Cristo en el pesebre, ni a Cristo en sus milagros, ni a Cristo en sus enseñanzas, a Cristo en la cruz, cargando el pecado, pagando la deuda que teníamos, y mirando por fe nos apropiamos de sus méritos, y por ese medio Dios obró la transformación interior. Nacimos de nuevo. Se trata de una fe confianza, no mero asentimiento intelectual, insisto, una fe de confianza, descansar en los brazos y en las manos de Dios. Él es el único que puede salvarnos. Una fe que se apropia de los méritos de Cristo, que es lo que hacemos en la Cena del Señor, que simbolizamos en la Cena del Señor. Cuando incorporamos el pan, nosotros no nos sentamos en la Cena del Señor a mirar el pan solamente,
sino que lo incorporamos. Y con eso simbolizamos que hemos incorporado a Cristo por la fe. Que ahora Cristo es nuestro. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Yo me preguntaba, ¿por qué decimos que Cristo es nuestro? Porque hemos incorporado a Cristo por la fe y ahora es nuestro. Los méritos de Cristo ahora son nuestros por la fe. Pero como dice Hechos 4:12, hay un solo nombre dado a los hombres para la salvación. Y acá viene el otro principio. Sola escritura, sola fe, y ahora tenemos solo Cristo, porque no es fe en cualquier cosa. La salvación se encuentra, dicen los reformadores, solo en Cristo. Todo otro camino queda excluido. Esto es lo que más irrita al pensamiento actual, al pensamiento de la tolerancia actual y de la aceptación de todos los líderes y los caminos y las religiones en un pie de igualdad. Esto es lo que más molesta. Pero esto es una de las verdades que más afirma la Biblia. La Reforma hizo un llamado a la Iglesia a regresar a la fe solo en Cristo como el único mediador. Vuelvo a citar a Calvino, no porque sea calvinista, sino porque fue un teólogo, el máximo de los teólogos de la Reforma. Intervino Cristo, dice Calvino, e intercediendo por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar. Por justo juicio de Dios, vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. Vemos solamente hacia Cristo. Ningún ritual, ninguna institución, ningún individuo es objeto y debe ser objeto de la fe. Solo Cristo, es la doctrina de la todosuficiencia de Cristo. Tenemos fe, no fe en la fe, no fe en la oración, no fe en la iglesia, fe solamente en Cristo. Porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. Un autor dice, y termino este principio leyendo a este autor, la enseñanza y la predicación de la Iglesia deben ser enteramente cristocéntricas. Tristemente, hoy los cristianos se inclinan por lo espectacular, por la predicación que entretiene, abundan, dice el autor, los mensajes de superación y éxito personal. Cristo solo es el accesorio de una predicación humanista, amoldada a las corrientes del pensamiento actual. Y hoy nosotros volvemos a reafirmar el principio de que solo Cristo, no solo para la salvación, para nuestra vida, para nuestra predicación, para nuestros mensajes, para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo. El siguiente de los principios que tenemos expresado, entre otros versículos, en Romanos 3:24, es el principio de la salvación por gracia. Principio de la salvación por gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y yo le he subtitulado el principio de la humildad y el desinterés. Salvación por gracia, el principio de la humildad y el desinterés. La pregunta sería, ¿la salvación de la que estamos hablando le es otorgada al ser humano como un premio? ¿Es la salvación un objeto que podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas? ¿O es un bien que sobrepasa absolutamente nuestras capacidades? Un don gratuito. Bien, la respuesta depende de cómo entendamos la salvación. Si la salvación implica la realización de ciertos actos, depende del ser humano que los haga o no. ¿O acaso no conocemos personas no creyentes incluso que realizan buenas obras y que podríamos calificar como buenas personas? Sí, seguramente que sí. Ahora, si la salvación consiste, como hemos dicho, en una transformación del alma, en rehacer una naturaleza, en nacer otra vez, si la salvación consiste en eso,
solo es posible por la acción de una fuerza que viene de afuera, no de adentro del ser humano. Una fuerza sobrenatural que viene de afuera. Porque, insisto, la salvación la entendemos como transformación del alma, como rehacer la naturaleza. La Reforma afirma que la salvación no se le otorga al pecador por sus méritos, sino por un acto gratuito del amor de Dios, una gracia, un regalo, de la cual nos apoderamos. ¿De qué manera? Por la fe. Entonces, a no confundir, la salvación es por gracia, por medio de la fe. A no confundir, la salvación es por gracia, regalo, don de Dios. ¿Y cómo lo recibimos? Por medio de la fe. Los nutrientes están en el alimento. ¿Cómo los recibo? Incorporándolos, comiéndolos, digamos. O sea, la salvación, entonces, el origen es la gracia de Dios. El medio para recibirla es la fe. ¿Y por qué le he puesto de subtítulo el principio de la humildad y el desinterés? Porque fíjense, si la salvación es concebida como una recompensa, más de una vez le he preguntado a algunas personas si estaban seguros de su salvación, y más de una vez me encontré con esta respuesta. Y, no sé, me la estoy ganando, como decir, estoy en proceso de ganármela. Gravísimo error. Si la salvación es concebida como una recompensa a buenas obras, se abre la puerta al orgullo. Y el día que yo esté en el cielo voy a poder pensar, al fin llegué acá, me costó, pero valió la pena, me lo gané. Me costó, pero valió la pena el esfuerzo. Se abre la puerta al orgullo, y todo orgullo delante de la presencia de Dios debe quedar excluido. ¿Y por qué también hemos llamado este principio de la humildad y el desinterés? Bien, porque si Dios nos perdona en razón de su buena voluntad, y no porque nosotros hayamos merecido, además de que todo orgullo y toda soberbia quedan eliminadas, se afirma y se salvaguarda el desinterés en la vida cristiana. ¿Qué es el desinterés? El desinterés quiere decir que ustedes y yo no hacemos buenas obras haciendo previamente un cálculo. Hago estas buenas obras para obtener esta recompensa, para compensar las malas. No, las buenas obras en el cristiano no tienen un interés egoísta. Y bueno, no me queda otra, hago esto, doy una ofrenda, voy a visitar un enfermo, y bueno, lo hago porque en el fondo voy a obtener un interés, un beneficio en cuanto a la salvación, una recompensa, o al revés, voy a evitar un castigo. No, el cristiano hace las buenas obras por amor, desinteresadamente, por amor a quien lo salvó y a quien lo rescató gratuitamente. El móvil, la motivación de las buenas obras de un cristiano son el amor a quien lo salvó, a quien murió y resucitó por cada uno. Las obras no son un medio para asegurar la salvación, sino la manifestación natural de un corazón transformado. Por eso Lutero decía, los cristianos verdaderos, más que hablar y teorizar acerca de las buenas obras, naturalmente las hacen, las cumplen, las practican, porque es una manifestación natural de un corazón transformado. Surgen espontáneamente de la nueva naturaleza. ¿Y en base a qué Dios puede hacer esto de pasar por alto nuestras transgresiones y ofrecernos un perdón gratuito? Porque en principio la justicia de Dios no le permitiría pasar por alto el pecado. Miren, Él lo puede hacer en base a la obra consumada por Cristo en la cruz. En base a eso lo puede hacer. Si no, Dios no podría perdonar un solo pecado, si no fuera que vino alguien a cumplir con su justicia. El Señor Jesucristo, como don supremo de Dios el Padre, vino a satisfacer la demanda. Como dice ese precioso himno, ¿no? Satisfizo Él la demanda que Dios en la ley dictó. ¿Se acuerdan? Cuando Dios se por ofrenda y con sangre nos compró, todo ha consumado ya. Y Dios satisfecho está. Dios mira la obra de Cristo, el justo por los injustos, pagando la pena por el pecado, y Dios queda satisfecho.
Y entonces la obra de Cristo le deja a Dios, el Padre, las manos libres para perdonarnos y para salvarnos por la obra de Cristo. Hay un principio del que no se habla demasiado, que es el último que quiero que tratemos, que es el principio de la libertad. El protestantismo, Lutero ha escrito incluso sobre la libertad cristiana y han hecho mucho hincapié en este tema de la libertad cristiana, Y yo le he puesto como subtítulo el testimonio interior del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de la libertad cristiana? Porque con la misma fuerza con que la Reforma reconoce la autoridad de Dios, la autoridad de la Biblia, también reivindica la libertad de las conciencias, la libertad cristiana. Ahora, ¿qué es concretamente la libertad cristiana, tal como la tenemos ahí en Gálatas 5? Miren, la libertad cristiana significa que ya no hay esclavitud a un sistema religioso externo. Que estamos libres de tener que satisfacer y cumplir un ritual y un código legal para agradar a Dios. Libertad cristiana quiere decir que los creyentes en Cristo tenemos al Espíritu Santo, que es el poder interior para obedecer a Dios y refrenar el pecado. Miren, a Pablo lo acusaron de, voy a decir esta palabra tal vez medio extraña, después voy a decir qué significa, de antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? El antinomianismo es la herejía opuesta al legalismo. El antinomianismo quiere decir, entonces no hay que obedecer la ley para salvarse, entonces no hay más ley. Vivimos sin ley, podemos hacer lo que nos plazca, sin sujetarnos a ninguna ley. No. El principio de la libertad cristiana no es antinomianismo. Lo que significa es que la ley de Dios en el cristiano pasó de estar afuera a estar adentro. La ley de Dios en el cristiano ya no es más un código externo que me esclaviza y al que me tengo que sujetar. La ley de Dios por medio del Espíritu Santo pasó al interior y el Espíritu es el poder interno para cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, la libertad viene, paradójicamente, en el cristiano, cuando el cristiano se sujeta a la autoridad de Cristo, porque ya el cristiano no reacciona a un código, sino que responde a una persona, por amor a esa persona. No reaccionamos a un código externo, sino que respondemos a una persona. Entonces, ¿cambió la moralidad? No. ¿Cambió el contenido de la ley moral? No. Lo que cambió es la manera en la que Dios cumple esa ley. Pasó de estar afuera y yo tener que someterme por temor al castigo, esa ley pasó a estar adentro y el Espíritu Santo me da el poder para cumplir esa ley, esos principios morales de Dios, pero por amor. El ejemplo lo tenemos en Éxodo, es el último texto que voy a leer, Éxodo 21, ¿se acuerdan? Es un precioso ejemplo de lo que venimos diciendo. Éxodo 21, 1, dice: estas son las leyes que les propondrás. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces. Y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Bien, ¿cuál es la diferencia entre lo que el hombre hizo durante 6 años y lo que hace a partir del 7º? La única diferencia es que el servicio dejó de ser una obligación externa y pasó a ser un deseo interno motivado por el amor. Esa es la diferencia. Cuando usted y yo fuimos salvos, Dios perforó nuestra oreja y ahora usted y yo no intentamos cumplir externamente la ley por temor al castigo. No, la cumplimos por amor y gracias a que dentro nuestro mora el Espíritu Santo.
entonces somos libres no para desobedecer la ley, sino para obedecer por amor, con el poder que nos da el Espíritu Santo. La libertad cristiana no es para satisfacer la carne, no es para lastimar a otros, no es para ignorar la ley. Es libertad de la carne, libertad de los deseos. Por eso dice que el Espíritu Santo es espíritu de dominio propio. Es libertad para servir al hermano, es libertad para cumplir la ley de Dios. Por eso Pablo dice, me deleito en la ley. Y eso gracias a que el amor de Dios, que es el Espíritu, fue derramado en nuestros corazones. Termino con algunas preguntas y una reflexión final. Todos aquí hemos depositado nuestra fe en Cristo. Hemos sido regenerados, transformados, nacidos de nuevo. Esa es la manera de obtener la salvación. A través y por medio de la fe en Cristo, Dios produce en nosotros una regeneración. Somos nuevas personas. Todos los que estamos aquí hemos recibido el don gratuito de la salvación, es decir, el regalo de Dios, la salvación que Dios ofrece gratuitamente, o estamos procurando ganarnos el favor de Dios a través de buenas obras. O tal vez como creyentes que ya hemos recibido la salvación gratuita, pero tal vez muchas de nuestras acciones están impulsadas por querer ganarnos el favor de Dios, de los demás, vaya a saber de quién. ¿Qué nos motiva en el servicio? ¿El amor al Señor u otras motivaciones? ¿Todos reconocemos la autoridad de las Escrituras sobre nuestra vida y sobre la Iglesia o reivindicamos sobre algunos puntos nuestra libertad de opinión, nuestra libertad de criterio, nuestros criterios? Sí, la Biblia dice eso, pero eso era en otra época, ahora yo opino y creo que las cosas son de otra manera. Todos experimentamos la libertad con que Cristo nos hizo libre, andamos en el Espíritu. Miren, para experimentar la libertad, la clave está andar en el Espíritu. ¿Vieron el texto que dice, andad en el Espíritu, y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne? No es la traducción correcta. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Si ustedes y yo andamos en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, es decir, no contristándole, no apagándole, usando los métodos, como les digo, clásicos para la llenura del Espíritu, que es la lectura de la palabra, la oración y congregarnos, eso va a traer como consecuencia que no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Es una consecuencia. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Bien, eso es vivir la libertad del Espíritu. ¿Somos realmente libres para obedecer al Señor solo por amor? Y ahí viene ahora la reflexión final, que me voy a destacar diciendo una frase en latín. Se las digo en latín porque esta es la manera en que se escribía en esa época y uno de los principios de la Reforma quedó expresado de esta manera. Después le voy a decir qué significa. Ecclesia reformata semper reformanda est, secundum verbum Dei. ¿Qué quiere decir? La iglesia reformada siempre está reformándose según la palabra de Dios. Esto es importantísimo, terminar con este principio, porque nos resalta la importancia de que nuestras vidas y nuestras iglesias estén siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. Esto de que estar siempre reformándose no quiere decir siempre, no es lo mismo reformarse que renovarse. Es decir, reformarse conforme a la palabra de Dios no quiere decir inventar cada vez alguna cosa nueva, porque el ser humano es naturalmente inclinado a las novedades. No se refiere a esto. Los reformadores no inventaron nada nuevo. Hay un dicho que reza de esta manera, si es nuevo no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Es decir que la palabra, ya Dios reveló todo. No hay nada nuevo que traer, ninguna cosa rara. Entonces, ¿qué quiere decir que la iglesia siempre tiene que estar reformándose? Quiere decir que siempre tiene que estar volviendo a las fuentes. Los reformadores no traen cosas nuevas.
atractivas para ese momento y acorde a la cultura de ese momento. Los reformadores miran al pasado y dicen, tenemos que volver ahí, 15 siglos atrás. Miren si serán retrógrados los reformadores. No dicen, tenemos que volver a lo que hacíamos el año pasado, no, a lo que hacíamos hace 15 siglos, dicen los reformadores. La iglesia y la vida que está reformándose implica volver a las fuentes, volver a las raíces, volver a la fe original, volver a vivir de la gracia, volver a las Escrituras, volver a la centralidad y suficiencia de Cristo. Y queridos hermanos, si permanecemos en esos principios, en estos principios, decimos de la Reforma, pero son principios que los reformadores redescubren en las Escrituras, vamos a poder cumplir el último de los principios, del cual no tengo tiempo de desarrollar, y el más importante de todos, que es, si somos fieles a los principios de la palabra, entonces el último principio dice, solo a Dios la gloria. Ese era el fin de los reformadores, porque estamos creados en este mundo para darle gloria a Dios. Y hemos sido salvados e incorporados a la iglesia para glorificar a Cristo. ¿Y qué querrá decir eso? ¿Decir gloria a Dios? Sí, seguramente, pero no es eso solo. Glorificar a Cristo es mostrar ante todos cómo es Cristo. La palabra gloria quiere decir esplender, manifestar. Podríamos usarlo como un sinónimo. Entonces, glorificamos a Dios, glorificamos a Cristo, en tanto, manifestamos a todos los que nos miran cómo es Dios. Es como si el Padre dijera, yo quiero mostrar a Cristo al mundo. Bueno, entonces instituyo la iglesia, porque la iglesia tiene que ser el fiel reflejo de cómo es Cristo. Y yo me veo a mí mismo, y ahora salgo rodando por esas escaleras, pero la idea es esa. Glorificar solo a Dios, como reflejando en cada cosa a Cristo, y que el mundo vea, Dios es así, Cristo es así, que el mundo vea cómo es nuestra conducta y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que Dios permita que así sea en cada uno de nosotros y nuestras iglesias.